Ya, ahora sí. Entonces, esta no es función porque hay un elemento que está asignado a dos números. Y la de acá tampoco es función porque hay un elemento que no está asignado. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la definición. A cada elemento del conjunto de partida se le asigna un único del conjunto de llegada. Si se cumple eso, vamos a decir que es función. Entonces, algunas cosas importantes, el conjunto de partida X, para el cual f se le asigna una única y, se le denomina dominio. Y el conjunto de valores correspondientes en y se le denomina recorrido. Entonces, en este caso, en el caso de esta función, el dominio sería A, B, C y D, todo el conjunto de partida. El recorrido serían los valores a los cuales llegamos, en este caso 1, 3 y 5. Ese sería el recorrido. El recorrido en la función de acá sería 3 solamente. Ya quiero que entiendan eso. El recorrido es los números a los cuales llegamos o los elementos a los cuales llegamos. En este caso solamente el 3. Al conjunto completo se le llama codominio. Aunque es una expresión que se ocupa un poquito menos, pero para que la sepan. Entonces tenemos dominio, conjunto de partida, elementos a los cuales llegamos, recorrido. Ya, vamos a acá. Por ejemplo, nosotros ya sabemos, ustedes ya tienen una noción de lo que es una función. F de x igual x cuadrado es una función. El conjunto de partida, por ejemplo, puede estar compuesto con algunos números. El 1 acá, el 2 y el menos 2 acá. Ya, acá tenemos el conjunto de partida que sería el dominio. Al 0, ¿qué número se le asigna? 0 cuadrado, 0. Entonces está unido con el 0. El 1 está unido con el 1 porque f de 1 es igual 1 al cuadrado y eso es igual a 1. F de menos 1 es menos 1 al cuadrado y eso es 1 positivo. Entonces el menos 1 también está unido acá, al 1. El 2 está unido al 4. El menos 2 también está unido al 4, porque menos 2 al cuadrado es 4. Y así con los demás números hacia abajo y hacia arriba y con los números decimales que están entre medio. Entonces fíjense que en este caso el dominio serían todos los números, porque todos los números yo los puedo elevar al cuadrado y puedo sacar una flechita hacia este conjunto que sería el recorrido. Pero acá no vamos a tener números negativos, porque nunca un número al cuadrado va a ser negativo. Así que el dominio serían todos los números reales, mientras que el recorrido serían solamente números positivos. Es lo mismo que estamos viendo acá. Aquí tenemos un conjunto de números y de ellos sacamos flechitas hacia el otro conjunto que le vamos a llamar recorrido. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en este ejemplo? Bueno, tenemos una función y se nos está pidiendo evaluar la función en ciertos números. Entonces, esto lo vamos a llevar a la pizarra. Y se va a trabajar aquí. Entonces, como solución,
para el primero. ¿Qué significa encontrar f de 3? Significa que en el conjunto de partida, que es el dominio, yo estoy seleccionando el 3 y voy a sacar una flecha y la voy a unir con un conjunto, con un elemento acá del conjunto de llegada. ¿Cuál va a ser ese elemento? Bueno, es el que tengo que encontrar. ¿Cómo se calcula f de 3? Básicamente lo que se hace es reemplazar la x con el número 3. O sea, 2 por 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3. Y calcular. Esto es 9 menos esta multiplicación que sería 12 más 3. Entonces 18 menos 12 más 3. Y esto es 6 más 3, 9. Entonces sería 9. Y lo que estamos diciendo es que aquí el 3 llega al 9. En eso consiste evaluar una función. Básicamente, lo que está dentro del paréntesis se reemplaza donde está la x. Por ejemplo, para el segundo, tenemos que encontrar la imagen del x más 1. ¿Ya? Ojo, eso también es importante. A los elementos del conjunto de partida se les llaman preimágenes y a los elementos del conjunto de llegada, del recorrido, se les llaman imágenes. Entonces, x más 1 es una preimagen y tenemos que encontrar su imagen. ¿Qué es lo que hacemos? Donde está la x, esta vez vamos a reemplazarlo por x más 1. Entonces, donde estaba la x, simplemente colocamos x más 1 y ahora habría que calcular. 2 por x más 1 al cuadrado es un cuadrado del binomio. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo. Menos el 4 se multiplica por cada término dentro del paréntesis. Y aquí tenemos 2x cuadrado más 4x más 1 menos 4x menos 4 más 3. 4x positivo, 4x negativo, ¿sí? ¿Me puede explicar de nuevo esa parte? Sabe que me perdí. No sé de dónde sacó el x más 1. Ah, el x más 1 simplemente es la pregunta, ¿ya? El ejercicio dice, encuentre la imagen de x más 1. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el x más 1 y reemplazarlo aquí y reemplazarlo aquí. Entonces, Ya, profe. lo reemplazamos en la primera parte y en la segunda. Y ahora ya es cosa de resolver el cuadrado del binomio y resolver las multiplicaciones para reducir los términos. Entonces aquí eso se cancela. Tenemos el 2x cuadrado y tenemos 1 más 3, 4, menos 4, 0. Entonces, esa sería la imagen. O sea, que si tenemos acá un x más 1, estamos llegando a un 2x cuadrado. ¿2 por 1? Ah, toda la razón. Sí, me equivoqué. Ya, el 2 se multiplica por el primer término, por el segundo, y claro, aquí me faltó multiplicarlo por ese. Entonces quedaría 5 menos 4, 1. Muchas gracias. Y me faltó ese 1. Gracias ahí por estar atentos a la solución. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente. F de x cuadrado. ¿Qué significa calcular f de x cuadrado? Significa reemplazar x cuadrado por las x. Si esta es la función, tenemos 2x cuadrado, colocaríamos 2
x cuadrado al cuadrado. Recuerden, donde hay x estamos colocando x cuadrado. Menos 4x cuadrado más 3. Menos 4x cuadrado más 3. Y como aquí no hay términos semejantes, el problema terminaría ahí. No hay términos semejantes, no hay nada que podamos reducir, por lo tanto, terminamos. Y aquí, ojo, nos están pidiendo f de x menos f de h más x, que es lo que tenemos que responder. F de x es exactamente esto. No hay que hacerle ningún cambio porque sería reemplazar la x por x. Entonces llegamos y copiamos eso. El 4 tenemos f de x menos f de h más x. Entonces tenemos 2x cuadrado menos 4x más 3. ¿Eso qué es? Es el f de x. Ahora tendríamos que colocar el f de h más x. 2h más x al cuadrado menos 4h más x más 3. Todo esto, por supuesto, dentro de un paréntesis. Entonces, f de h más x es esa expresión completa que tenemos ahí. Ahora, bueno, lo vamos a hacer. Hay que reducir los términos semejantes. Normalmente uno hace estos reemplazos porque los va a ocupar en otro proceso más adelante. Así que es importante reducir términos para simplificar las cosas una vez las tengamos que utilizar. Resolvemos el cuadrado del binomio primero. H cuadrado más 2hx más x cuadrado menos 4h menos 4x más 3. Ahora el 2 tendríamos que multiplicarlo por cada término dentro del paréntesis y con el signo menos cambiarle todos los signos. Entonces tenemos 2x cuadrado menos 4x más 3, 2hx negativo, o sea 2h cuadrado. Aquí tenemos más menos 4hx menos 2x cuadrado más 4h más 4x y menos 3. ¿Ya? Se multiplicó el Profe, 2, ¿sí? el 4, los 4 de últimos quedan negativos por el signo de afuera, ¿cierto? Por el signo de afuera. O sea, quedan positivos. Básicamente, este signo lo que hizo fue cambiar todos los signos dentro. Los 3 primeros son positivos, así que los colocamos negativos. Estos 2 estaban negativos, se colocan positivos, y ese que estaba positivo se coloca negativo acá. Eso en la prueba estaría malo. ¿Qué cosa? Me perdí. Entonces ahora hay que cancelar términos semejantes. Por ejemplo, esos dos de allá, el 3 con ese 3 negativo suman 0 y nos quedaría entonces menos 2h cuadrado menos 4hx más 4h. Ese término, el de aquí y el de aquí, que sería finalmente la respuesta. Entonces, simplemente
en esta primera parte, lo que estamos haciendo es encontrar la imagen de una función, el valor de una función. Nosotros podemos reemplazar números aquí con el 1, o podemos reemplazar letras, variables, como en el ejercicio 2, 3 y 4. ¿Ya? A ver, ¿dónde? Ah, ya. Ya, entonces, volvamos acá. Ahora vamos a adentrarnos más en el concepto de dominio. Ya, algo que siempre complica cuando se trabaja y se habla de funciones. El dominio, tal como les mostré delante, son todos los elementos que yo puedo reemplazar en la función. Simplemente eso. Mientras que por otro lado, el recorrido son todos los elementos a los cuales yo llego cuando reemplazo algún elemento del dominio. Vamos a intentar explicar esta parte en la pizarra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función f de 3 y me lleva al 9, significa que el 3 pertenece al dominio y que el 9 pertenece al recorrido. Eso lo tengo que tener claro. El dominio son todos los elementos que yo puedo reemplazar, mientras que el recorrido son todos los elementos a los cuales llego. Aquí nos están pidiendo calcular el dominio. En general, calcular el dominio es más sencillo que calcular el recorrido. Entonces, vamos a calcular el dominio de estas funciones. Aquí lo vamos a hacer bien mecánico, entre comillas, y les voy a dar algunos tips para encontrar fácilmente el dominio. Primero, si la función es un polinomio, recuerden que los polinomios tenían letras multiplicadas por números y esto elevado a otro número, más puros elementos de esta forma. Entonces, x cuadrado es un polinomio. Recuerden, nosotros ya vimos polinomios en unidades pasadas. Como la función es un polinomio, yo en x puedo reemplazar cualquier número. El 0, el número negativo, un número positivo, puedo reemplazar cualquiera. Por lo tanto, en casos así, nosotros decimos que el dominio de la función, normalmente se escribe así, el dominio de la función son todos los números reales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar cualquier número. En el ejercicio 2 es distinto, porque yo tengo una fracción, y una fracción no es un polinomio. Cuando ustedes tengan una fracción, siempre se deben asegurar que el denominador, que es la parte de abajo de la fracción, no sea 0. Entonces, en este caso, tenemos una fracción. Arriba no hay problema porque hay un 1. Abajo es donde hay un problema. Tenemos una x. ¿Qué significa eso? Que el número de abajo, la x, no puede ser 0. Y esta sería una restricción, ocupando el lenguaje que ya habíamos utilizado. Y es la única restricción que tenemos. Por lo tanto, el dominio de esta función
El dominio de esta función son todos los números reales menos el 0. Repito, ¿por qué no puede ser 0? Porque la x no puede ser 0, porque la división por 0 en matemática no existe. O es infinito, como quieran. Pero, básicamente, lo vamos a escribir así. O, si alguien prefiere ocupar la notación de intervalos, puede decir que el dominio son todos los números que van del menos infinito al 0, sin contar el 0, unido con los números del 0 al más infinito. Fíjense que estas dos notaciones están diciendo lo mismo, solo que la primera es mucho más corta. En la primera estamos diciendo que el dominio son todos los números que se nos ocurran, menos el 0. Y acá estamos diciendo que el dominio son todos los números que van del menos infinito al 0, sin contar el 0, y a partir del 0, sin contar el 0, hasta el infinito positivo. O sea, todos los números menos el 0. Estamos diciendo exactamente lo mismo con las dos notaciones. ¿Qué parte es la que no se entendió? Pero básicamente, lo que tienen que asegurarse es que la parte de abajo sea distinta de 0. Quizás con el siguiente ejemplo se entienda. De nuevo tenemos una fracción. ¿Ya? De nuevo tenemos una fracción. La voy a hacer acá abajo para tener más espacio. F de x igual 3 partido en 2x menos 5. Tenemos una fracción. 3 partido en 2x menos 5. Queremos encontrar el dominio. Por ahí va. Eje negativo. Positivo ya. Ah, ya. Los reales. Ah, ya, ok. Está bien. Ya. Miren, aquí nos tenemos que asegurar que no estemos dividiendo por 0. Que la parte de abajo sea distinta de 0. ¿Cómo notamos eso? Que la parte de abajo sea distinta de 0. Es lo mismo que hicimos arriba, solo que arriba salió más fácil, porque salía directo, x distinto de 0. Aquí, la parte de abajo, 2x menos 5, distinto de 0. Y despejamos x de acá. 2x distinto de 0, y este 5 que está restando pasa sumando al otro lado. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Este símbolo distinto de se trabaja igual que un igual. Y ahí tenemos nuestra restricción. Que el 5 medios, o bueno, que la x debe ser distinto del 5 medios. Es la única restricción que tenemos, por lo tanto de ahí sale el dominio. El dominio de la función son todos los reales menos el 5 medios. Ya, no sé si ahí se entendió un poquito más, pero básicamente nosotros tenemos que asegurarnos de sacar el número que haga que el denominador sea 0. Fíjense que si nosotros reemplazamos 5 medios aquí, nos va a dar 2 por 5 medios que es 5, 5 menos 5 es 0. Y estaríamos escribiendo 3 dividido en 0, algo que no puede ser. ¿Ya? Entonces, lo importante es, siempre que ustedes tengan una fracción, deben asegurarse que el denominador, que la parte de abajo, sea distinta de 0 para encontrar el dominio. ¿Ya? Como lo hicimos acá. En el H, o bueno, en el ejercicio 4,
cambia un poco porque ya no tenemos fracciones. Y ese es el otro caso importante que vamos a encontrar. Tenemos raíces cuadradas o raíces de índice par, que funcionan igual. Cuando tenemos una raíz de índice par, en este caso recuerden que el índice es 2, aunque no se anota, nosotros debemos asegurarnos que todo lo que está bajo la raíz sea no negativo. O sea, debemos asegurarnos que el x más 5 sea mayor o igual que 0. Si despejamos x, nos queda que el x debe ser mayor o igual que el menos 5. Ya, termino este y volvemos al anterior. Entonces, el x debe ser mayor o igual que el menos 5. Y esta es nuestra restricción. Por lo tanto, el dominio está definido por esa expresión. Así, el dominio de la función h son, lo vamos a escribir como intervalo. Son los números que van del menos 5 al más infinito. ¿Por qué lo escribí así? Porque esta es nuestra restricción y es la forma más cómoda de escribirlo. Los x mayores o iguales que el menos 5, nosotros ya sabemos escribir como intervalo. Son los números del menos 5 al más infinito. Y eso sería el dominio. Siempre que yo elija un número que pertenezca a este intervalo, voy a poder reemplazarlo aquí. Y eso implica el dominio. Entonces, resumiendo un poco, porque tenemos estos dos que son los casos más importantes. Cuando tenemos fracciones y cuando tenemos raíces. Para calcular el dominio cuando tenemos una fracción, nosotros nos aseguramos que el número que está abajo, en este caso 2x menos 5, debe ser distinto de 0. Que es lo que anotamos acá. El 2x menos 5 debe ser distinto de 0. Despejamos x de ahí, el 5 sumando, el 2 dividiendo. Por lo tanto, el x debe ser distinto de 5 medios. Y eso lo podemos expresar así. El dominio entonces son todos los números reales menos el 5 medios. Es lo mismo que hicimos acá, solo que no había que despejar x porque ya estaba despejada. Son todos los números reales menos el 0. Todos los números reales menos el 5 medios. Cuando aparecen raíces de índice par, 2, 4, 6, etc., nosotros nos debemos asegurar que la parte que está dentro de la raíz, que se llama el subradical, esto que está aquí, debe ser positivo o 0. Por lo tanto, lo anotamos así. Positivo o igual a 0. Despejamos x, x debe ser mayor o igual que menos 5. Y esa es la restricción que vamos a ocupar para el dominio. Por lo tanto, el dominio va del menos 5 al más infinito. Profe, ¿Sí? ¿y se puede dar que en ese ejercicio por lo menos, por ejemplo, sea x menos 5 en la raíz? ¿Cómo? ¿En este de aquí? También puede salir sí, lo que está dentro de la raíz también puede ser negativo. No puede ser negativo, pero puede ser 0. Ah, ya. Recuerda que si Ya. reemplazamos el x por menos 5, nos quedaría menos 5 aquí, menos 5 más 5, y sería raíz cuadrada de 0. Y eso sí existe porque es 0. Entonces no hay ningún problema con que el x sea menos 5. Ahora, veamos, por ejemplo, si yo elijo un número que está fuera del intervalo. El menos 6. El menos 6 está por acá. Si yo elijo menos 6 y lo reemplazo, me queda raíz cuadrada de menos 1. Y eso, dentro del conjunto de los números reales, no está definido, no existe. Por lo tanto, estaría eligiendo un valor que no pertenece al dominio porque no tiene imagen. Entonces, eso es lo importante.
Claro, lo que está dentro debe ser positivo, pero que el x sea negativo no hay ningún problema porque lo estamos sumando con 5. Y veamos el último ejemplo que combina estas dos cosas. Tenemos una raíz arriba y tenemos una fracción. Vamos a mezclar estas dos cosas y pasamos al siguiente tema. F de x igual 2 más x dentro de una raíz cuadrada partido en x menos 4. Nosotros ya vimos que cuando tenemos una raíz debemos asegurarnos que lo que está dentro de la raíz sea positivo, y cuando tenemos una fracción debemos asegurarnos que lo que está abajo de la fracción, el denominador, sea distinto de 0. En este caso vamos a tener que combinar las dos cosas. Deben ocurrir las dos para que el número exista. O sea, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0, y les recuerdo que esa notación ya la hemos usado antes, ese símbolo, y lo que está bajo la fracción debe ser distinto de 0. Entonces, bueno, es cosa de despejar la x de la primera expresión y despejar la x de la segunda. Esto lo voy a graficar en un intervalo porque es la forma, a mi parecer, más cómoda de entender esto. El menos 2, y voy a graficar esto. Los x mayores o iguales al menos 2 son todos los números hacia allá. Esa sería la solución si solo consideráramos la raíz. Pero debemos considerar también la fracción. Aquí me están diciendo que el x debe ser distinto de 4. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, el 4 acá, el 4 no lo puedo reemplazar, ¿ya? Entonces, lo voy a anotar así. Lo voy a anotar así. El 4 no lo puedo reemplazar. Entonces, son todos los números mayores o iguales al menos 2, pero con excepción del 4. ¿Cómo anoto eso cuando quiero calcular el dominio? Bueno, va del menos 2, considerando el menos 2, paréntesis, hacia adentro, hasta el 4, sin considerar el 4. Y eso lo uno con los números desde el 4 al más infinito. Y ese sería nuestro dominio. Si se fijan, es una mezcla de los dos anteriores. El preocuparnos que lo que está dentro de la raíz sea positivo o igual, y el preocuparnos que lo que está bajo la fracción sea distinto de 4. O sea, distinto de 0, de forma que el x debe ser distinta de 4. ¿Ya? Y bueno, esos son los principales casos. Por supuesto, tenemos logaritmos, tenemos exponenciales, tenemos mezclas, pero si van entendiendo esto, posiblemente vamos bien encaminados para lo que sigue. Entonces, esta aplicación por ahora me la voy a saltar. Si me recuerdan, el martes la hacemos porque me interesa más ver los tipos de funciones. Siempre una función la podemos asociar a una gráfica, que en este caso la gráfica de y igual b. Esta función, f de x igual número, es una función constante, porque todos los números que reemplaza aquí van a llegar al mismo número b. Como vemos aquí, su gráfica
es una línea horizontal, paralela al eje X, a una distancia B, por encima o por abajo de X, dependiendo de si es positivo o negativo. Vamos a llevar esto a la pizarra para que se entienda. Acá. Entonces, una función constante la vamos a ejemplificar aquí. Una función constante es, por ejemplo, f de x igual 3. Eso es una función constante. Hay un número. A la derecha, la igualdad de f de x no posee variables. No aparece x, no aparece esto que está aquí dentro del paréntesis. De forma que, si nosotros lo graficamos en uno de estos dibujitos que hicimos delante, que se llama diagrama sagital, si yo reemplazo la x por 0, eso me lleva al 3. Si yo reemplazo la x por 1, también me lleva al 3. El 2, el menos 3, todos los números llegan al 3. Y aquí se puede ver que el dominio de la función son todos los números, porque aquí no hay ni fracciones ni raíces cuadradas. Todos los números los puedo reemplazar. Y el recorrido es simplemente el 3. El recorrido entonces es 3. ¿Cómo se hace la gráfica de esta función? Tal como indica el texto de más arriba, es una línea horizontal paralela al eje X que pasa por el punto en cuestión. Si es 3, es una línea horizontal que pasa por el igual 3. Si fuera 4, pasaría por acá, por el 4. Si fuera menos 1, pasaría por acá, etc. Simplemente es una línea horizontal. ¿Cuál es el dominio entonces de la función constante? Da lo mismo de qué forma sea, el dominio de la función constante es siempre todos los reales. Mientras que el recorrido de la función constante es b, donde b, ¿quién es? Es ese número que estamos anotando aquí. O sea, en este caso, el 3. Espero se entienda eso. Resumiendo un poco todo lo importante de la función constante. La función constante es una función definida simplemente por un número. 3, 4, 5, puede ser fracción, puede ser una raíz. Da lo mismo, lo importante es que es un número. No aparece X. ¿Cuál es la gráfica de la función constante? Es una línea horizontal que pasa o que intersecta el eje Y en el punto en cuestión. Si aquí tengo un 3, pasa por el 3. Si este fuera un menos 1, esta línea entonces iría por acá abajo. De forma que el dominio de la función son todos los números reales, mientras que el recorrido de la función es solamente el número que tengo aquí. Bien. No sé si hay alguna duda con eso. Profe, yo sí tengo la duda. Sí, dime. La parte del diagrama sagital, ¿cómo yo sé que solamente van al 3 las flechitas? Ah, porque claro, la función está definida de esa forma. Entonces, si yo coloco f de 1, esto tiene que ser 3, porque aquí yo no tengo que cambiar nada. Distinto sería si esto fuera 3x, porque claro, ahí yo coloco f de 1 y coloco 3 por 1
y 3. Si yo coloco f de 2, tendría que colocar 3 por 2. O sea, 6. Pero acá no hay nada que yo cambie porque no aparece X. Entonces va a ir 3 también. Ay, profe. ¿Ya? Gracias. Les recuerdo que yo reemplazo la X por el número en cuestión y opero, como lo hicimos acá. Yo, esto que está aquí dentro del paréntesis, el 3, lo reemplazo donde aparezca X. Y luego calculo. Pero en este caso, en la función constante, aquí, no aparece X. Por lo tanto, da lo mismo el valor que tome X, esto no va a alterarse. Va a ser 3 siempre. Es por eso que todas las flechitas llegan al 3. Es un error bastante común. El reemplazar aquí por el número que estamos reemplazando en la X. Espero no se equivoquen con eso. Entonces, vamos a la función lineal. La función lineal es una función de esta forma. Nosotros ya vimos ecuaciones lineales. Bueno, es el equivalente en función de la ecuación lineal. Tiene la forma número por x más otro número. Si una función la puedo escribir de esa forma, es una función lineal. Siempre y cuando el m, el número que está multiplicando la x, sea distinto de 0. ¿Por qué se exige esto? Porque si el m fuera 0, nos quedaría toda esta expresión que está resaltada como 0. Y simplemente la función sería f de x igual b. O sea, ya no sería una función lineal, sino que sería una función constante. Es por eso que estamos exigiendo que la m sea distinta de 0. Entonces, una función de esta forma se llama función lineal. Vamos a copiar esto para llevarlo en la pizarra y explicar mejor estas cosas. Ya. Una función lineal, entonces, tiene la forma que acabamos de explicar. Número por x más número. Por ejemplo, función lineal sería 2x más 5. Función lineal. Raíz cuadrada de 2 por x menos 10. Función lineal. Número por x más o menos, por supuesto, otro número. Todas estas son funciones lineales. ¿Cómo es la gráfica de una función lineal? Es una recta que tiene cierta pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación con respecto a una línea horizontal. Además, intersecta el eje Y en el punto 0,b. Veamos eso. Aquí vamos a graficar una de estas funciones. La m, bueno, va a depender del problema. La m es un número que a veces queremos buscar, otras veces está dada. Va a depender del problema ya. Pero en este caso, para poder graficarla, nosotros debemos conocer cuál es la m. Así que en este caso la voy a dar. Pongamos, por ejemplo, una función 2x menos
3. Es una función lineal. Número por x más número. O menos número en este caso. ¿Cómo se grafica? Bueno, es una línea. A ver, déjenme hacer el plano cartesiano acá. X e Y. Tal como indica el texto de acá arriba, es una línea que intersecta en el punto 0, B. ¿Qué es B? El menos 3. Entonces, este punto de aquí, o este número de acá, mejor dicho, el menos 3, representa mi intersección con el eje Y. Oh, acá. ¿Ya? Entonces, por aquí, voy a escribir de otro color, por aquí que está el menos 3, pasaría mi recta. Ahora, ¿cómo la voy a graficar? Nosotros ya aprendimos a graficar ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan que nos dábamos 2 puntos y pasábamos la recta por ahí? Bueno, vamos a hacer el equivalente acá. Nosotros ya tenemos un punto, que es el 0, menos 3, que sale de reemplazar f por 0 y calcular. Ahora me voy a dar otro punto. Por ejemplo, f de 2. Y reemplazo la x por el 2 y calculo. 4 menos 3, 1. Entonces de aquí sale otro punto. El 2,1. X y 2,1. Y ese lo puedo representar ahí. 2 acá, 1 allá. Y como por 2 puntos pasa una única línea recta, yo podría trazar su gráfica, que sería algo así. Entonces, en resumen, para función lineal, lo importante que es encontrar la intersección con el eje Y, que está dada por esto de aquí, y luego encontrar otro punto, cualquiera. ¿Por qué? Porque con 2 puntos yo tiro la línea y ya tengo la gráfica. Es bastante sencillo de graficar y es quizás la función más sencilla de graficar. Uno elige esos números, tú eliges esos números. Y esa es la gran gracia de esto. Imaginen, yo hubiera elegido el f de 1. Tomo la x por 1 y la reemplazo. 2 por 1 menos 3, 2 menos 3, menos 1. De ahí sale otro punto, 1, menos 1. 1, menos 1. Ahí. Y da lo mismo el punto que yo elija, porque siempre el punto va a caer encima de la línea. ¿Ya? Siempre va a caer encima de la línea, siempre y cuando la línea esté bien dibujada, por supuesto. Entonces, da lo mismo cuál va a ser el punto que yo escoja, porque si hago bien la gráfica, la hago ordenada y hago bien la línea, los puntos van a ser colineales. Entonces, en este caso yo obtuve ese y tracé esa línea, pero si yo me hubiera dado x2 igual 3, hubiera obtenido ese punto de allá y hubiera trazado la misma línea, ¿ya? Hubiera trazado la misma línea finalmente. Entonces, sí, ustedes eligen los números. Lo ideal es siempre darse números sencillos de calcular. Y ojalá que estén un poquito lejanos. O sea, este número de aquí, nosotros siempre lo vamos a tener, porque está acá. ¿Ya? Ese les recuerdo que es
ese de ahí. Entonces, lo ideal es no darse uno muy cercano, sino que darse uno un poquito más lejano para que nos aseguremos que la línea esté mejor dibujada. Pero sí, ustedes eligen el número. Ya, ¿cuál es el dominio? Como aquí no tenemos, o como acá no tenemos ni fracción ni raíces cuadradas, el dominio son todos los números reales. Y como va a depender del número que yo reemplace en X, para obtener un número distinto, el recorrido también son todos los números reales. Hay una forma gráfica de entender el dominio y el recorrido que yo les voy a explicar más adelante, en la próxima clase o al final de esta, si es que tenemos tiempo. Bueno, estoy viendo la hora y no vamos a tener tiempo, pero la próxima clase les voy a mostrar una forma gráfica de ver el dominio, que es muy útil en algunas circunstancias. Ya, eso era la función lineal. Dominio y recorrido, todos los reales en ambos casos. Gráfica. Y un detalle. La gráfica es una línea recta. Si M es positivo, esta línea va a ser ascendente tal como la vimos acá. Si el M fuera negativo, por ejemplo, si tuviéramos la función menos 2 más 3, la gráfica de esta función, menos 2x, perdón, más 3, la gráfica de esta función sería hacia abajo. Este valor que acompaña a la x, que es la pendiente, indica si la función es creciente o decreciente. Creciente si es positiva, creciente si es positivo, decreciente si la pendiente es negativa. Un detalle. Vamos acá. Función cuadrática. Nosotros ya vimos ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan la función a la cual le encontrábamos las soluciones factorizando, ocupando la fórmula cuadrática menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido en 2a? Bueno, tiene un equivalente en función que sería la función cuadrática. La función cuadrática entonces tiene la misma forma de la ecuación cuadrática. A por x cuadrado más b por x más c. Donde estamos exigiendo que a sea distinto de 0. ¿Por qué exigimos que a sea distinto de 0? Porque si esto fuera 0 nos quedaría esto solamente. Y esto es una ecuación lineal. Mx más b. Bx más c. Es una ecuación lineal. La gráfica o la importancia de la función cuadrática radica en su gráfica, que es una parábola, y que tiene muchísimas aplicaciones. Y además es muy sencilla de graficar una vez que uno entiende esto. ¿Cuáles son las características de la función cuadrática? Bueno, la gráfica es una parábola. Una parábola es una curva que baja hasta un punto y comienza a subir. O al revés, sube hasta un punto y comienza a bajar. Y que además es simétrica. Por eso es tan interesante. La gráfica entonces de una función cuadrática es una parábola que se abre hacia arriba dependiendo de si lo que acompaña el x cuadrado es positivo o se abre hacia abajo si este número es negativo. Hay un número que sería el máximo o el mínimo que se llama vértice, perdón, un punto que se llama vértice que tiene esta coordenada. Y además sabemos que la intersección con el eje Y es el 0,c. Voy a llevar esto a la pizarra para que lo discutamos allá. Ojo, función cuadrática debe ser uno de los contenidos más importantes de esta parte del curso. Así que esta parte hay que entenderla y entenderla bien. Así que por favor, si hay preguntas, vayan haciéndolas. La clase vamos a intentar terminarla a las 11 y un poquito más. Entonces ya nos quedan 10 minutos ya. Es lo último.
para que no se desanimen. Y tampoco quitarles toda la mañana. Ya, ejemplos de función cuadrática. Por ejemplo, 2x cuadrado menos 3x más 7. Función cuadrática, ¿por qué? Porque tiene esta forma que estamos viendo acá. Donde a es 2, b es menos 3 y c es 7. La gráfica de esta función va a ser algo así. Primero, ¿qué es una parábola? Una parábola tiene esa forma o esa forma. Si el a es positivo, tiene esa forma y tiene esta forma si el a es negativo. Por lo tanto, la función en este caso se graficaría de esta forma. Sabemos que intersecta al eje Y en el punto 0,c. C es el 7, o sea que intersectamos al eje Y en el punto 0,7. Acá. Entonces, la gráfica de la función va a ser algo así. Va a pasar por ahí, va a llegar acá y va a comenzar a subir. O podría ser por acá y va a comenzar a subir. Dependiendo de este punto de acá. El punto más bajo en este caso se llama vértice. Y lo tenemos que encontrar con esta fórmula. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pero con este ejercicio de acá. Entonces yo voy a llevar esto y lo vamos a graficar. Este es un proceso que es muy repetitivo, así que durante estos minutos que quedan de clase, por favor pongan atención y traten de entenderlo. Lo primero es que nos demos cuenta cuál es la función que tenemos que graficar. Esta es la función que tenemos que graficar. Del dominio recorrido nos vamos a preocupar luego. ¿Ya? Hay algunas cosas que ya podemos saber. Por ejemplo, lo voy a anotar acá, que la gráfica tiene esa forma porque este número es positivo. Si esto fuera menos b, tendría una forma así. Además, sabemos que la gráfica intersecta el eje Y en el punto 0,7. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular el vértice. El vértice tiene estas coordenadas. Normalmente, uno le coloca así, esta parte como Bx y esta parte como Bi, de forma que esto es el vértice. La primera parte del vértice es menos b partido en 2a. Hay que entender quién es a, quién es b y quién es c. A es lo que acompaña a x cuadrado, b es lo que acompaña a x y c es la constante. Reemplazamos menos b, que es menos 4, partido en 2 por a, por 2. 4 positivo arriba, 4 positivo abajo, 4 dividido en 4, 1. Tenemos la primera parte del vértice. La segunda parte del vértice se calcula calculando f de 1. Y eso nosotros ya lo sabemos hacer. Tomamos esto, pero en vez de x colocamos 1. Y calculamos. 2 menos 4 más 7, eso sería menos 2, 5.
Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas 1,5. 1 por este 1, 5 por este 5. Con esto ya tenemos bastante información para hacer una gráfica medianamente bien hecha. Aunque por supuesto, más adelante vamos a tener que recurrir a encontrar intersecciones con el eje X, etc. Pero por esta primera clase, como es una introducción a esto, lo vamos a considerar correcto. Fíjense, la intersección con el eje Y es el 0,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Ya tengo un punto por el cual pasa la gráfica. El vértice es el 1,5. 1, digamos, 1 aquí, 5 allá. 1, 5. Ya tengo dos puntos. Además sé que la gráfica se abre de esa forma. Por lo tanto, esta gráfica baja aquí, importante, es simétrica. Para que lo consideren al momento de hacer las gráficas. ¿Qué significa que sea simétrica? Significa que es como reflejada desde el vértice hacia la derecha, es igual que del vértice a la izquierda, solo que reflejada. Entonces la gráfica es algo así. Eso es una parábola que se abre hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque precisamente el A es positivo. Si el A hubiera sido negativo, esto se hubiera abierto hacia abajo y tendría una forma distinta. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto de momento? Esto se nos va a complicar un poquito más el martes, así que ténganlo en cuenta. Estamos viendo una pequeña introducción a las gráficas de este tipo. Bueno, tenemos aquí un problema aplicado que de momento lo voy a dejar de lado para el martes. Profe, ¿Sí, dime? esa diapos que está mostrando la va a enviar por el chat o por la UCM. Ya la subí. ¿Aún no la subí? Debería haberla subido ya. Yo sí. Ah, no la subí. La voy a mandar por la UCM virtual ya. Ahora terminando la clase, en unos minutos más, la subo y la van a tener para que la tengan a mano. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ujú. Ya. Antes de finalizar, un pequeño paréntesis para ver dominio y recorrido. Se lo voy a explicar acá. Esto lo iba a ver el martes, pero ahora en 2 minutos voy a introducirlo para que el martes no estemos tan perdidos. El dominio y recorrido, nosotros delante calculamos dominios, pero el recorrido no lo hemos topado por ahora. Hay una forma gráfica que nos permite calcular dominio y recorrido de una forma que uno puede evitar ciertos problemas. Imaginemos, tenemos una función que va de aquí a acá. Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 5. Aquí tenemos el 1, no, el 2 y aquí tenemos el 3, qué sé yo, son números inventados. El dominio de esta función son todos los números que nosotros podemos encontrar en el eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago líneas rectas, verticales, estoy indicando cuál es el dominio.
Entonces el dominio de esta función f son los números del 1 al 5. Por otro lado, el recorrido de esta función es lo mismo, pero en el eje Y. ¿Ya? Por lo tanto, el recorrido de esta función Profe, sería, sí, pero si yo le pongo el dominio desde el 1 al más infinito, estaría bien. no. Bueno, Tiene que ser hasta el número que tiene. un segundo. En este caso, la función llega aquí y termina acá porque tiene esos puntos. ¿Ya? En este caso, la Ah, función tiene esos puntos. Significa que no se extiende a la derecha y no se extiende a la izquierda. Si no tuviera sus puntos, estaría perfecto lo que estás diciendo. ¿Ya? ya, Entonces, gracias, profe. entonces, ojo, nosotros podemos analizar dominio y recorrido visualmente. Por ejemplo, tenemos una función que es de esta forma. Y ahora aplicaríamos lo que dice la compañera. Imaginemos esto, tenemos el 1 aquí y el 1 ahí. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Y cuál sería el recorrido de esta función? Bueno, si trazamos líneas verticales, la línea partirían del 1 y como acá no coloqué un punto, significa que la función se extiende hasta el infinito. O sea, que el dominio sería desde el 1 al más infinito. El recorrido, aplicamos lo mismo. Desde el punto más bajo empezamos a tirar líneas horizontales y podríamos llegar hasta el infinito. O sea que el recorrido sería del 1 al más infinito. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros vamos a tener que calcular dominio y recorrido de una parábola. Y con esto termino, muchachos. Imaginemos 7 ahí y 1 allá. Esto se extiende hasta el infinito hacia arriba y hacia la derecha. Y esto se extiende hasta el infinito arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los números reales. Porque en líneas verticales yo puedo trazar para allá y para allá. Y siempre voy a tocar a la línea. Porque les recuerdo que esto se está expandiendo infinitamente hacia allá. Infinitamente hacia allá. Distinto del caso anterior, que este se expandía infinitamente solo hacia allá y hacia abajo no, porque tenía este punto que indicaba lo contrario. Entonces, el dominio serían todos los números reales. En cambio, el recorrido, y esto es quizás lo más importante de esto que le estoy hablando, el recorrido son líneas verticales que intersectan a la gráfica. Si yo trazo líneas por acá, abajo del 1, no intersecto. Las líneas partirían desde ahí, hacia arriba hasta el infinito. Por lo tanto, el recorrido sería desde el 1 al más infinito. ¿Qué importancia tiene esto al momento de graficar una parábola? Que el vértice me está indicando de dónde parte el dominio, el recorrido, perdón. Normalmente nos basta con conocer el vértice de una parábola para conocer cuál es el recorrido. Entonces, por ejemplo, en esta, el recorrido, ¿cuál iba a ser? Del 5 al más infinito. Y listo, no tuve que hacer ningún otro cálculo. Del 5 al más infinito, el recorrido, todos los números reales, el dominio. ¿Por qué todos los números reales el dominio? Porque esto es un polinomio, no tiene ni fracciones ni raíces. Y bueno, quería introducir esa parte gráfica del dominio y recorrido para cerrar la clase. Así que lo vamos a dejar hasta ahí por hoy.
¿Hoy tienen clase del CAP o no? Si me pueden responder, porfa. Sí, Sí, ¿Sí? profe, tenemos control. Ah, ya. Ya. Entonces, bueno, que les vaya bien en eso. Aprovechen esas clases que son importantes. gracias, Eh, profe. ujú. Que les vaya bien nomás. Y recuerden, siempre tienen mi correo para ir entregando dudas. Y les recuerdo que el próximo sábado tenemos un control, el penúltimo control de nuestro curso. Así que eso, muchachos, me despido. Que estén muy bien, que pasen buen fin de semana, intenten descansar. Y nos veríamos el martes para continuar con la materia. Igualmente, que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Chao, igual. Chao, chao.